Hola chicos, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? ¿Todo muy bien? Muy bien, gracias. Qué bueno, listo, gracias. Bueno, entonces, vamos hoy a seguir con nuestro curso de Excel intermedio. Quiero que me cuenten qué fue lo que vimos en la clase pasada. ¿Alguien recuerda? La función buscar v y la función sí.error. Ok, perfecto, listo. ¿Cómo nos fue con esa práctica? ¿Bien o alguien tuvo inconvenientes? Todo bien. Bien, señor. Bien, pero tengo una duda. Señor. En la parte, digamos, cuando fui a poner lo de las cédulas, se me dio por poner, digamos, la columna en una nueva hoja para, sí, lo del nombre de las personas, puse primero el nombre de las personas, después la cédula y tercero, bueno, teléfono y la derecha. Pero a la hora, digamos, de buscar, aplicado bien la fórmula, de buscar por la cédula y hacía todo lo adecuado, sí, pero digamos, cuando lo iba a buscar, no buscaba. Entonces, después se me dio por mover la cédula, no en la segunda columna, sino ponerlo de inicio, y ahí sí buscaba. No sé si eso tenga algo que ver que la cédula o lo que uno va a buscar como código tiene que estar en la primera columna. Correcto, sí, señor. Cuando yo voy a buscar, cuando yo voy a realizar la búsqueda con esa función, el ítem el cual yo voy a buscarlo debe ir siempre en la primera columna, ¿sí? Por eso siempre, digamos, uno acostumbra a poner primero las cédulas, después los nombres, ¿sí? Ah, listo. Entonces sí o sí toca lo que vaya uno a buscar Primera de primero. columna. Correcto, sí, señor. Muchas gracias. Gracias. Listo, bueno. Entonces voy a compartirles pantalla y me confirman, por favor, cuando la estén viendo. Ya se está viendo. Ya, listo. Bueno, aquí tengo una tablita. Se puede decir que es como un tipo de nómina, ¿cierto? Se podría decir. Algo muy parecido. Vamos a utilizar esta tablita para hacer aquí unos ejercicios. Tengo el apellido, el nombre de la persona, el género, la ocupación, el cargo, el tipo de contrato, ¿cierto? El sueldo base, el auxilio de transporte, salud, pensión, número de ventas que hizo ese empleado en el mes, la comisión, descuentos adicionales y total a pagar. Vamos a empezar a llenar esta tabla, pero haciendo uso de fórmulas o de funciones, de tal manera que se me facilite. Antes de eso, vamos aquí para abajo. Por ejemplo, esto, ¿qué debo hacer si necesito contar cuántos auxiliares tengo en mi empresa? ¿Qué debo hacer? Filtrar. Pues yo podría filtrar, pero no, él no me va a contar, me tocaría contar a mí. Sería con la función contar, pero poniendo un condicional de que solo sea auxiliares. Exactamente. Entonces podríamos utilizar la función contar.sí. Contar.sí, como ustedes pueden observar, tiene dos parámetros, el rango y el criterio. Todas las funciones que trabajan con sí son funciones condicionales. Entonces, por ejemplo, el rango, ¿cuál sería el rango? ¿Dónde tengo lo que necesito contar? En este caso, esto, ¿cierto? En este caso, esto. Punto y coma
Y el criterio, o sea, de ese listado, me está preguntando Excel, ¿qué le cuento? De ese listado, ¿qué le cuento? Entonces, Auxiliar. los auxiliares, entonces, entre comillas, como es un texto, todo el texto, cada vez que yo agregue texto dentro de una fórmula o dentro de una función, debe ir entre comillas. Entonces, comilla, y escribo la palabra auxiliar. Y cierro paréntesis. Ese sería el criterio. Vaya, cuénteme de este rango, ¿cuántas veces se repite esta palabra? Y le doy Enter, me dice que hay 3. Dentro de eso solamente tengo 3 auxiliares. Lo mismo para la asistente. Igual, contar puntos sí. Rango, pues ya sabemos que el rango es la lista donde tengo que sacar la información. Punto y coma. Y el criterio sería la palabra asistente, ¿verdad? Y listo, ahí está. ¿Ve? Lo mismo para directivo. Contar puntos sí. El rango. Punto y coma. Y el criterio sería la palabra directivo. Listo, ahí está. ¿Alguna pregunta con esto o no? ¿O eso está claro? El contar puntos sí. Claro. Listo. Bueno, cuando yo trabajo con funciones condicionales, puedo hacer uso, por ejemplo, de esos operadores. El operador mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual, o simplemente el igual, ¿cierto? ¿Esto para qué me sirve? Para comparar, ¿cierto? Si yo quiero comparar si un número es mayor que otro, si un número es menor que otro, si un número es mayor o igual, si un número es menor o igual, si un número es igual. En el caso de si yo voy a comparar palabras, textos, pues obviamente el único que me serviría sería el igual, ¿cierto? Yo no podría decir, o yo no podría comparar si hola es mayor que hello. No tendría lógica, ¿verdad? O sea, pues no podría compararlo. Entonces, cuando yo voy a trabajar con texto, el único operador que me sirve es este, el igual. El resto todos sirven para números. ¿Listo? Y este para texto. Entonces, por ejemplo, aquí tengo unas ventas del mes. ¿Cierto? Y resulta que me dicen que calcule cuántas personas realizaron más de 180 ventas. ¿Qué función debo utilizar? ¿Qué función debo utilizar? Lo que se quiere saber es el número de personas. Sí, ¿cuántos empleados, cuántos colaboradores realizaron más de 180 ventas? Sería contar puntos sí. Ok, contar puntos sí. El rango. ¿Cuál sería el rango? El número de ventas. La columna de números de ventas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta. Punto y coma. ¿Y cuál sería el criterio? Mayor o igual. Bueno, sí, ahí ya va como la interpretación del problema, ¿no? En este caso me dicen que más de 180, entonces digamos que no podría utilizar el mayor o igual, ¿no? Dependiendo también de cómo se entienda, ¿no? Entonces yo podría utilizar el mayor, ¿sí? Porque me están pidiendo más de 180, o sea, 180 no aplicaría, ¿sí? Dependiendo cómo se interprete. O dependiendo de lo que se necesite en el problema. Entonces, en este caso sería mayor, ¿a qué? A 180. A 180, ¿cierto?
Cierro paréntesis y le doy enter. ¿Qué pasaría? De Le pronto faltan las toca comillas. encerrar el mayor con 180 entre comillas. Exactamente, sí, señora. Resulta que en esta función contar punto sí, cuando yo voy a utilizar este operador, cuando voy a dar el criterio, mejor dicho, porque es en cualquier criterio, lo ideal es ponerlo, o siempre debo ponerlo, entre comillas. Él me lo reconoce como un texto, más no como una fórmula, sino como un texto. Entonces, por eso me toca tomarlo entre comillas. ¿Listo? Entonces, aquí que le dije contar punto sí, vaya, mire el número de ventas y cuénteme cuántos son mayores a 180. Le doy enter y me dice que hay 7. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas, inquietudes? ¿Hay alguna pregunta, chicos? No, Por ahora señor. no. No, señor. Listo. Qué pena, regálenme, por favor, 30 segundos. Listo, chicos, qué pena. Entonces, quedaron entonces con la función contar, sí, ¿verdad? Bueno, ahora vamos aquí. Vamos aquí a revisar algo. Por ejemplo, resulta que yo puedo aquí insertar una nueva columna. Ve, aquí la voy a insertar. ¿Cierto? Y necesito
unir el nombre y el apellido de las personas. Vea que los tengo por separados. ¿Cierto? ¿Alguien sabe cómo lo puedo hacer? Con concatenar. Con la función concatenar. ¿Cómo sería? Igual, concatenar, miren que aquí está. Esto uno, por ejemplo, el nombre, o sea, esto, concatene esto, punto y coma, con el apellido, o sea, con esto. ¿Sí o no? Estoy concatenando lo que hay en dos celdas. O en tres celdas, o en cuatro celdas, o en cinco celdas, lo que necesite concatenar. ¿Listo? Cierro paréntesis y le doy enter y ahí está. Pero, ¿qué pasó? No deja espacio. No hay un espacio en blanco como tal, ¿sí ven? Entonces vamos a volverlo a hacer. Voy a dar igual concatenar. Texto 1, el nombre, punto y coma. Voy a dejar un espacio en blanco, comilla, espacio, comilla. Es un espacio en blanco. Punto y coma, ahora sí el apellido. ¿Cierto? Y le doy enter y ahí está. ¿Qué pasa si yo quiero, voy a borrar esto? ¿Qué pasa si yo quiero que diga, por ejemplo, señor Adrián Pérez? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo haría? Se le agregan unas comillas que digan señor y pues se hace lo mismo de concatenar. Ok, podríamos hacer concatenar. ¿Qué concateno? Primero la palabra señor. Punto y coma. Un espacio en blanco, ¿cierto? Que no me lo va a pegar. Punto y coma. El nombre, punto y coma, un espacio en blanco, punto y coma, el apellido. ¿Sí o no? ¿Sí quedaría así o no? Sí. Ahí está. ¿Qué pasa si arrastro? ¿Ustedes se creen que van a pasar si arrastro? Todos van a quedar con señor. Todos van a quedar con señor, observen. Bueno, ya sabemos cómo concatenar. Ya ahorita vamos a solucionar este inconveniente de acá. ¿Listo? Voy a borrar esto. Y ahorita lo solucionamos. Claro, con la función concatenar, a nivel general, no le pongamos cuidado al señor todavía. Sí, señor. Sí, claro. Sí, listo. Bueno, vamos a revisar aquí. La función sí. ¿Alguien ha trabajado la función sí, no? ¿Quién la ha trabajado? ¿Esa es la que sirve para colocar condicionales? Sí, señora. Entonces, vamos a mirar. Les voy a explicar aquí en este blog de notas cómo trabaja esa función sí. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la función sí, cuando yo abro paréntesis, tiene tres parámetros. Qué pena, regalen por favor un segundo.
Entonces, la función sí, como les comentaba, tiene 3 parámetros. El primer parámetro es la condición. O sea, lo voy a llamar también, por ejemplo, como la pregunta. ¿Qué voy a preguntar yo? ¿Listo? Punto y coma. Después viene el valor verdadero. ¿Cuál es ese valor verdadero? Es qué pasa si la condición se cumple. Punto y coma, valor falso. Es qué pasa si la condición no se cumple. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender o hay alguna duda hasta acá? ¿Está claro? Listo. Bueno, ahora vamos a mirar acá. Por ejemplo, resulta que voy a calcular aquí la comisión, ¿cierto? Normalmente las funciones sí aplican para cuando tengo algún tipo de problema. Por ejemplo, este problema que está acá que les voy a enfocar. Este. Dice que si el colaborador realizó más de 175 ventas al mes, se le dará una comisión del 15% sobre su sueldo base. Eso es lo que necesitamos tener en cuenta para calcular la comisión. Lo primero que yo debo entender acá, en el problema, es, por ejemplo, ¿cuál sería mi condición o mi pregunta? ¿Cuál sería la condición o la pregunta? Que tenga mayor venta de 175. Listo, muy bien. Entonces, vámonos aquí para comisión y vamos a intentar resolverla. Igual, sí. Abro paréntesis. Miren los 3 valores acá. ¿Sí los ven? La prueba lógica, la pregunta, la condición, sería si las ventas, o sea, esto que está acá, son mayores a 175, ¿verdad? Son 175, sí. ¿Cierto? Esa es la pregunta, mírenla. Ahí la tengo. Si las ventas son mayores a 175. Eso es lo que voy a preguntar. Punto y coma. ¿Qué pasa si sí? ¿Qué pasa si las ventas son mayores a 175? ¿Qué pasa? Tiene un aumento del 15%. Tiene una comisión del 15% sobre su sueldo base. ¿Cómo le saco yo porcentaje a un valor? ¿Qué operación debo hacer? Sería multiplicar 0.15 por el sueldo. Ok, sería tomar aquí el sueldo base, ¿cierto? Aquí el sueldo base por el 15%. Punto y coma. Ahora, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si las ventas no son mayores a 175? ¿Qué pasa? Quedaría con el sueldo base. No, pues no, porque entonces me pondría el valor del sueldo ahí en comisión. No gana comisión. Aquí sería 0. 0, ¿verdad? O sea, pues no tiene comisión. Cierro paréntesis y le doy enter. Vamos a poner aquí un sueldo. Por ejemplo, esta persona tiene un sueldo de 1.250.000. Hizo 151 ventas. La comisión es 0, ¿verdad? Miren que ahí me diciendo que es 0. ¿Por qué? Porque no cumple. ¿Qué pasa si yo le pongo 175? ¿Cumple o no cumple? No cumple. No cumple. No cumple. 175, comisión 0. ¿Qué pasa si yo digo, no, mentira, me equivoqué? Esa persona hizo en total 176. ¿Cumple o no cumple? Sí cumple. Ahí está, vea.
¿Preguntas con esto? ¿O está quedando claro? Está claro. Ok, gracias. Bueno. Ahora acá, vea, tengo otro problema acá. Lo voy a subrayar. Dice a los colaboradores con cargo administrativo, el mes de marzo se les descontará el 0,6% sobre el sueldo base para el impuesto RTICA, por ejemplo. Entonces ya me voy a trabajar aquí con los descuentos adicionales. ¿Sí? De esto, ¿cuál sería la pregunta de ese enunciado que está ahí? Si el colaborador es administrativo, se le descuenta el 0,6% del sueldo base. Ok, súper. Vamos a intentar hacerlo aquí ahora sí con la función sí. Sería igual, sí. ¿Cuál sería la prueba lógica? La pregunta, sí. Sí ¿Se que. seleccionaría el nombre del cargo? Si el cargo, muy bien, si el cargo, si esto que está acá, es igual a, entre comillas, porque es un texto administrativo. Punto y coma. ¿Qué pasa si es administrativo? ¿Qué pasa? Una pregunta, ahí se puede poner de otra acción, digamos, si es administrativo o digamos, directivo. O sea, puedo poner dos palabras ahí como para validar eso. Me No. pregunto. Así con el simple sí, no lo podría hacer. El sí solamente me permite una sola prueba lógica. El sí el simplecito. Si el cargo es administrativo, punto y coma, ¿qué pasa si es administrativo? Se les contará. Entonces, ¿qué operación debo hacer? Tomar el sueldo base Sí, por el 0,16% creo que es. 0,6. 0,6. Punto y coma, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si no es administrativo? No se le descuenta nada. Entonces, ¿qué le pongo? 0. 0. Cierro paréntesis y le doy enter. En ese caso tiene 0. ¿Por qué? Porque el cargo es auxiliar. ¿Qué pasa si le pongo administrativo? Miren el descuento. Chicos, ¿está quedando claro esta función, sí? Sí, señor. Listo. Se pueden poner dos, digamos, dos sí, digamos, meter un sí dentro del otro sí. Sí, ya ahorita lo vemos, que es la función, bueno, ahorita no, yo creo que ya el lunes, la función sí anidada. Bueno, claro, aquí con esa función sí, ¿verdad? Entonces, observen, ¿qué pasa, por ejemplo? Digamos, tengo aquí sueldos, me voy a inventar sueldos. ¿Cómo calculo el auxilio de transporte? Que la persona gane menos de 2 salarios mínimos. Así el auxilio de transporte. O sea que la persona, para tener auxilio de transporte, debe ganar menos de 2 salarios. Sí. Hasta Ok. 2 salarios. Hasta 2 salarios, listo. Ok, y entonces, ¿cómo lo haría? Ayúdeme, porfa. Igual sí. ¿Sí? El valor del salario sería menor a lo que está asignado a los 2 salarios mínimos. ¿Cuánto son los 2 salarios? Creo que el sueldo mínimo está en 908, 500, ¿qué? Como 1.820.000, algo así. 8.506, entonces serían 1.800.000, no, millón.
Están 908.506, ¿cierto? Sí, correcto. Ok. Sería entonces 1.817.012. ¿Ok? Pero, a ver, eso, 1.817.012. Punto y coma. ¿Qué pasa si el sueldo es menor a eso? Recibe el auxilio, los 100 y algo de auxilio de transporte. ¿Cuánto está el auxilio? ¿100 qué? ¿108.000? Creo que sí. A ver, vamos a buscar porque por ahí nadie nos ayudó. 106.454. 106.454. Muy bien. Mire, estoy preguntando si el sueldo es menor a 1.817.012, que son 2 salarios mínimos. Punto y coma, póngame aquí 106.454. Punto y coma, si no es menor a 1.817.000, ¿qué pasa? 0. Pues sería 0 porque no tendría auxilio de transporte, ¿cierto? 0 y 0 paréntesis. Cierro paréntesis y le doy enter. ¿Esta persona aplica? Sí. Sí, aplica, ¿verdad? Por eso tiene auxilio de transporte. Voy a arrastrar la función. Perdón. Miren que estas personas ya no aplican. ¿Qué pasa si esta persona se gana 1.817.012? No aplica. ¿No aplica? No aplica. ¿Seguro no aplica? Sí aplica porque hasta 2 salarios mínimos. Ah, ok. Sí aplicaría, ¿cierto? Porque es hasta 2 salarios. O sea, esta persona está cumpliendo. Se está ganando exactamente los 2 salarios mínimos. Entonces, ¿qué pasó? Falta agregar en la función el mayor igual. Mayor o igual, ¿cierto? El menor, perdón. No sería menor, sino menor o igual. Exactamente. Le doy enter, arrastro y ahora sí me lo debe calcular. Observa. Si esta persona se gana 1.817.013, ya no aplica. ¿Claro con esto, chicos? Sí, Sí, señor. Bueno. Ahora me devuelvo aquí al problema que tenía acá. ¿Cómo puedo solucionar yo este problema? Con el género, Con el colocando género. la función. Definirse género. Entonces, ¿cómo lo haría? Sería concatenar. Y pues dentro del concatenar, cuando se coloca la comilla del señor, se le coloca el condicional. O sea, Ahí, aquí, listo, ajá, aquí sí. pongo el sí, listo. ¿Qué pregunto? El género. Si el género. Si el género, ¿qué? Es igual a, pues, hombre. Es igual, entre comillas, hombre. Punto y coma. ¿Qué pasa si es hombre? Sería SR, o sea, señor. Punto y coma. ¿Qué pasa si no es hombre? Sería señora. Señora. Listo. Cierro el paréntesis del sí. Sigo aquí con concatenar. ¿Qué más sigo? El espacio. Espacio en blanco, punto y coma. Nombre, punto y coma, espacio en blanco, punto y coma.
Apellido. En este caso, vea que no me deja seleccionar el apellido, la función, ¿sí ven? Pero entonces no me complico, voy a hacer que es C8, ¿cierto? Cierro paréntesis del concatenar y le doy Enter. Señor Adrián Pérez. Voy a arrastrar y ahí está. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas, inquietudes? Cuando se le agrega el texto debe estar, digamos, también en mayúscula, así como está en la casilla. Sí, pues debe estar tal cual como está en la casilla, como yo lo maneje. Porque observen, por ejemplo, aquí, cuando yo hice esta función, acá, donde yo le ponga, por ejemplo, donde yo le deje un espacio aquí, no va a funcionar. Mire, es administrativo, pero no está funcionando. ¿Por qué? Por este espacio. Entonces, debo ser muy cuidadoso a la hora de aplicar las funciones. Debe ser tal cual está ahí. No sé si les había dicho la importancia de, o a veces en los trabajos hay una hoja que normalmente la utilizan para poner los tipos de contratos, los cargos, las ocupaciones. No sé si les conté que hay puras tablitas donde está toda la información que necesitamos de la empresa para poder trabajar con esa nómina. Entonces, ¿cuál es lo ideal? Que siempre yo me lleve o me traiga los datos de allá. ¿Sí? Para evitar inconvenientes, para evitar que me quede mal escrito, para evitar que me falte una letra, un error de ortografía, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Sí entienden lo que les quiero decir con eso, no? Sí, señor. Ok. ¿Listo? En esa ¿Preguntas? tabla también está lo de los salarios y todo eso. Sí, claro. Normalmente, por ejemplo, bueno, pues ya aquí tengo mis tablitas aquí abajo, en este caso, por ejemplo, tengo los cargos, tengo unos sueldos, digamos que podríamos hacer tablitas para todo, por ejemplo, qué ocupaciones tenemos, qué género tenemos, qué cargo, qué tipo de contrato, básicamente eso podríamos tener, y ya sobre eso empezamos a traernos los datos de allá, para evitar problemas de ortografía, para evitar que nos quede mal, que dejemos un espacio, que... Ahí toca con buscar B, ¿verdad? No, observen que, por ejemplo, espérenme un segundo. Ese es cargo. Ah, bueno, aquí tengo Sí, cargo. también se podría. Sí, pero no. O sea, ¿para qué me va a complicar con una función buscar V? Si yo lo que puedo hacer es esto. Por ejemplo, voy a aplicar esta función donde me dicen que si es administrativo, tiene un descuento del 0,6. Entonces voy a volver. Igual sí. Si el cargo, que sería esto que está acá, es igual administrativo. ¿Pero dónde tengo administrativo? Acá. ¿Sí lo ven? Entonces, si G8 es igual a lo que está acá. Punto y coma, ¿qué pasa? Entonces, ahí el problema me dice que vaya y tome el sueldo base y lo multiplique por 0,6%. Punto y coma, ¿qué pasa si no? Ponga 0. Observe. No estoy tomando la palabra o no escribí la palabra administrativo, sino la tomé de una celda. ¿Celda no se debe fijar? Claro, si yo la voy a arrastrar, debo fijarla. Muy bien. Eso sí es importante. Cuando yo trabajo con celdas, debo saber qué debo referenciar, qué debo fijar, ¿verdad? Porque si yo arrastro, voy a tener problemas.
En este caso necesitaría fijar esta. Le doy Enter y ahí ya puedo arrastrar y él me lo empieza a calcular. Entonces, tengo la opción de escribir, aunque les digo, normalmente en las empresas se trabaja así. ¿Por qué? Porque evitamos errores de ortografía. Si ya tengo los cargos acá, ¿para qué me voy a poner a estar escribiendo administrativo, entre comillas tal cosa, entre comillas tal cosa? No, mejor evito tener errores y me lo traigo de la misma celda. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes, comentarios? No, señor. Ok. Bueno, chicos, entonces, trabajo. Van a hacer esta tablita. Si quieres, se las voy a enviar en una imagen. ¿Les parece? Sí, señor. Sí, Las voy a profe. enviar una imagen por el grupo. Para que, por favor, hagan esa tablita y practiquen lo que vimos. Deben practicar lo que vimos. La función sí y la función contar punto sí. Se pueden inventar los problemas si ustedes quieren. Ahí está, ¿listo? Ya se los compartí para que por favor realicen esta tabla, realicen la práctica de la función sí y la función contar punto sí, ¿listo? Ya el día lunes vamos a ver la función sí anidada y la función y la función o. Y de ahí va a salir un tallercito, ¿listo? Profe, ¿Listo? una pregunta. Señora. ¿El Excel cuándo se lo enviamos? O sea, el que estamos trabajando. No, todavía no. Si quiere, vayan haciendo todas las tablitas en un mismo archivo y ya por ahí la otra semana yo le digo envíenme por lo que llevan y me deben enviar todas las prácticas. Vale, profe. ¿Eso? Bueno, chicos, entonces nos vemos entonces el día lunes. Que pasen un feliz fin de semana. Un fuerte abrazo y cualquier cosita me escriben por WhatsApp. ¿Listo? Chao, chao. Chao. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.